Hola doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, doctora, acá desde Ecuador. Un saludo allá hasta Argentina. ¿De qué parte de Argentina, doctora, usted nos está saludando? Les comento, yo estoy participando. En principio, bueno, quiero agradecer nuevamente por esta invitación. Para mí, realmente es un honor ser parte de esta actividad académica tan importante. Y quiero agradecerte, estimada y distinguida Carolina, por este especial convite. Yo estoy con todos ustedes de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. La zona donde yo vivo y trabajo es la zona oeste de la provincia, que queda aproximadamente a 30 kilómetros de la capital federal, que actualmente se denomina y desde hace algunos años Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué bien, doctora. ¿Ya hace calor o frío? Y acá en Argentina ya comenzamos el 21 de marzo el otoño. Y lo que tiene el clima de Buenos Aires es que es bastante húmedo, entonces estamos alternando entre días templados de mucha humedad y hoy, por ejemplo, la tarde estuvo bastante lluviosa, pero ya nos estamos acostumbrando a estos cambios. Doctora, quiero ¿Cómo agradecerle está el clima? por estar aquí presente en estos diplomados internacionales de educación superior. Tenemos el diplomado internacional en antropología, filosofía e historia del derecho, el diplomado internacional en tanatología forense, bioética, neurociencias, el diplomado en formador de formadores, capacitación universitaria docente, también el derecho procesal penal, criminología, criminalística, victimología y sistema interamericano de derechos humanos, diplomado en mediación, justicia restaurativa, métodos alternos de solución de conflictos, litigación oral, argumentación jurídica, oratoria, programación neurolingüística y técnicas de negociación, diplomado en derecho penal, económico, compliance, prevención de blanqueo de capitales, fraude, financiación ilícita, diplomado en gerencia social enfocada a las políticas públicas de inclusión a personas con discapacidad. Estos eventos están avalados, por ejemplo, tenemos la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, Cabildo Abierto Discapchaco, que es una fundación argentina, también está la Orden de la Abogacía Colombiana, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, está también la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Fundación Universitaria San Mateo de Colombia, también está la Organización Mundial de Abogados, el Colegio de Doctores en Derecho, y están otras instituciones también, como la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil y otras instituciones más. Doctora, a continuación voy a proceder a leer su hoja de vida de una manera breve, ya que es muy extensa. También por factor tiempo tendremos una hora de ponencia, 30 minutos, 30 minutos, con un receso pedagógico. Entonces, la doctora María Cecilia, ¿cómo es, doctora, su apellido? ¿Cómo se pronuncia? Pistoia, Pistoia. María Cecilia Pistoia. Pistoia. Eso, así se pronuncia su apellido, doctora. Muchas gracias. Entonces, la tenemos ella aquí desde Argentina. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia y Adultos Mayores. Es investigadora en Ciencias Jurídicas y Sociales, mediadora prejudicial en la provincia de Buenos Aires, consultora legalmente en la provincia de Buenos Aires, titular del Estudio Jurídico Integral, doctora Pistoia y asociados, capacitadora de abogados y profesionales de la disciplina sobre diferencia nacional, autora de textos y artículos jurídicos publicados en editoriales de diferentes países. Ella es miembro activa de Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. También es directora del Instituto de Derecho de Familia y Sucesiones de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Directora del capítulo de Derecho y Familia de Sucesiones de la Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Y también es miembro y directora de otras organizaciones. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta clase de los diplomados gratuitos. Vamos, doctora, a darle paso para que continúe. ¿Cuál es el tema, doctora, que hoy va a dar usted en su ponencia? El tema que me convoca en esta oportunidad es el interés superior de niños y adolescentes
en los procesos judiciales de familia por una cuestión didáctica y con la finalidad de poder brindar una clase de la forma más clara posible. Entendí que una alternativa que puede ser interesante es compartir durante los primeros 30 minutos algunos aspectos generales del interés superior del niño, consagrado tanto en el ordenamiento jurídico internacional como en el ordenamiento jurídico nacional argentino. Luego del receso, durante los segundos 30 minutos, el objetivo es poder analizar estos aspectos en los procesos judiciales en general y en los procesos de familia en particular. Y luego finalizar la jornada del día de hoy con algunas reflexiones. Claro que sí, doctora, me parece muy bien. Entonces, adelante y muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchísimas gracias, estimada Carolina, nuevamente. Reiteré varias oportunidades, que es lo que siento en realidad, que para mí es un privilegio poder ser parte de uno de estos diplomados o de varios diplomados tan importantes y con tantos avales prestigiosos. Valoro cada espacio académico en aquellos que podemos compartir experiencias, conocimientos, que podemos interactuar. Y en este sentido, la idea es poder comenzar enfatizando, subrayando, destacando en este contexto, en el marco de este tema que me convoca, que es el interés superior de los niños en los procesos judiciales de familia, es que los niños y adolescentes no siempre fueron considerados tales. Y esta afirmación resulta inclusive paradójica, pero fue así, porque no solamente en la República Argentina, sino a nivel mundial, desde hace 33 años hacia atrás, nos encontramos inmersos en relación a la niñez y adolescencia en lo que podemos denominar antiguo modelo o antiguo paradigma. Y en este antiguo paradigma los niños y adolescentes eran considerados menores, pero no solamente porque eran menores de edad, sino menores devenidos a menos. Eran considerados sujetos pasivos o cuasi objetos de los vínculos jurídicos en general y de los vínculos paterno-filiales y materno-filiales en particular. Tal es así que cuando se hacía referencia a la patria potestad, esta institución jurídica tan importante para el derecho de familia, consagrada en el Código Civil argentino, que él nos rigió durante 144 años hasta el 31 de julio del año 2015, este Código Civil que nosotros en la República Argentina muchas veces denominamos velezano para poder diferenciarlo del Código Civil y Comercial actual, una obra jurídica muy valiosa, pero que fue reemplazada en el año 2015, específicamente a partir del 1 de agosto, por otra ley de fondo. Entonces, hacemos esta diferencia y hablamos del código anterior como velezano en honor a quien fue su creador, quien lo sancionó, el destacado doctor Vélez Sarsfield. Y en aquel código se establecía que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen o tenían en aquella oportunidad ambos progenitores en relación a la persona y a los bienes de los hijos hasta el momento en que los hijos alcanzaran la mayoría de edad. Pero en realidad, en la práctica, se traducía en el máximo poder y autoridad que los padres tenían en relación a sus hijos menores. Tal es así que en la vida cotidiana, cuando impartían la educación, no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito educativo, por ejemplo, eran admitidos los castigos corporales frente a situaciones de inconducta de los más pequeños. En las escuelas, por ejemplo, cuando un niño o un adolescente desarrollaba algún problema de conducta, uno de los castigos más habituales era, por ejemplo, que el docente o el director de la escuela solicitara que colocara las manos con las palmas hacia arriba para poder golpearlos con un puntero, ¿no? Como un signo de castigo. Y en otras ocasiones, de acuerdo a la gravedad de esa inconducta considerada como tal por las autoridades de los establecimientos educativos, estos niños tenían que estar en penitencia, en el rincón del aula o del salón, y en muchas ocasiones inclusive arrodillados sobre un montículo de maíz. Y todo esto que le causaba no solamente dolor, sino muchas marcas en el cuerpo,
que atentaban contra la integridad física de los niños se admitía, porque los niños eran, reitero, considerados cuasi objetos de estas relaciones legales, de los vínculos jurídicos en general y familiares en particular. Tal es así que para compartir otro ejemplo y poder graficar aún más esta situación de objeto de los niños, es decir que cuando, por ejemplo, los padres, los progenitores se separaban o se divorciaban y se tenía que determinar cuál de los dos era más idóneo para ejercer la tenencia. Y hago hincapié en tenencia, porque en realidad una persona no puede tener la tenencia de otra. Lo que hace es detentar la tenencia de un objeto. En este orden de ideas, y todavía situados en el antiguo paradigma, reitero, estamos hablando de hace 33 años hacia atrás aproximadamente, las leyes a nivel internacional, de Latinoamérica en particular y el Caribe, de la República Argentina específicamente, eran concordantes con esta concepción de los niños y adolescentes, por lo que las normativas vigentes en aquella oportunidad concebían a los niños como objetos de protección. Nosotros actualmente, y desde algo más de 33 años en adelante, en relación a la niñez y adolescencia, nos encontramos situados en un nuevo paradigma. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que marcó en principio a nivel internacional, perdón, y luego a nivel nacional de los distintos países, el inicio de este nuevo paradigma? Fue nada más ni nada menos que la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención fue aprobada en el año 1989 por casi todos los países del mundo, con excepción de algunos muy pocos, como por ejemplo Estados Unidos. Fue aprobada justamente por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Es un plexo normativo tan relevante que contiene un preámbulo y 54 artículos, y que desde el preámbulo y en cada uno de los artículos, lo que va a hacer, y esto es fundamental, y es lo que marca el inicio del nuevo paradigma y el tránsito del nuevo paradigma, es que los niños ya no son más objetos de tutela, de protección, sino que los niños son sujetos de derecho. Y como tal, si son sujetos, se les va a reconocer facultades inherentes a su condición humana. Estas facultades que la Convención sobre los Derechos del Niño no solo va a reconocerlas en distintos artículos o disposiciones, sino que también las va a jerarquizar. Yo les comentaba que la Convención se sancionó en el año 1989, reitero, el hito que va a marcar en principio en el ordenamiento jurídico internacional y la concepción sobre los derechos de los niños en general, pero básicamente la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, va a establecer algunos principios generales. Y en relación al tema que estoy compartiendo en esta oportunidad, el interés superior del niño se encuentra consagrado especialmente en el artículo 3º de este tratado internacional tan importante. Y si uno tiene que reflexionar, que es lo que invito a cada uno de ustedes a que puedan hacerlo conmigo, ¿qué significa el interés superior del niño? Lo que va a significar es nada más ni nada menos que frente a las pretensiones, necesidades e intereses de los adultos, se debe priorizar las pretensiones, necesidades e intereses de los más pequeños. En todos los aspectos de la vida cotidiana, a nivel institucional, a nivel judicial y también a nivel extrajudicial. Entonces, también es importante decirles que esta convención en la República Argentina comenzó a regir a partir de la aprobación de una ley nacional interna en el año 1990. Y en el año 1994, momento en que ocurrió la última reforma constitucional a la Constitución de la República Argentina, la Convención fue incorporada conjuntamente con otros tratados y pactos internacionales en el artículo 75, inciso 22, y de esta manera se le fue dando a cada una de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño esta jerarquía de suprema o de superior. A partir de este momento también es significativo comentarles que las leyes que se fueron sancionando a nivel nacional
como a nivel nacional, como a nivel, perdón, provincial de cada una de las provincias, fueron todas tendientes y concordantes con los principios y derechos establecidos en la Convención, es decir, las normas legales que se fueron creando tenían como finalidad, y tienen como finalidad, porque aún siguen vigentes, la promoción y protección de los niños y adolescentes. Yo hice referencia a leyes nacionales y leyes provinciales porque lo que les quiero comentar es que la República Argentina además, como forma de gobierno, adopta la federal. Y esto se traduce en que si bien hay un gobierno nacional, una división de poderes a nivel nacional, legislativo, ejecutivo y judicial, cada una de las provincias cuenta con su autonomía. Y esto lo que quiere decir es que cada provincia tiene su propia organización legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces contamos con leyes nacionales y leyes provinciales en cada una de las provincias, pero en relación a esta temática vinculada a la niñez y adolescencia, todas las normas van a contener derechos y principios que van a priorizar el interés superior de los niños y que al mismo tiempo van a promover esta idea de promoción y protección justamente de la niñez y de la adolescencia. En este sentido, ya situados en el nuevo paradigma, como les comentaba en primer lugar y a partir del año 1989 a nivel internacional y luego a nivel nacional de todos los países que lo aprobaron, actualmente solamente el país que quedó sin adherirse a esta convención es Estados Unidos, pero la mayoría cuenta con la aprobación. Lo que es importante también señalar es que este principio del interés superior del niño articula en la práctica a nivel legislativo y a nivel fáctico también con otros principios fundamentales, como por ejemplo el derecho del niño a ser oído. Porque si hablamos del interés superior del niño solamente como un principio supremo, reconocido en distintas normas, como en la Convención, y solamente damos una explicación teórica, entonces no sería tan significativo como es en la actualidad. Lo importante es poder, como se articula con otros principios, como para que podamos ir tomando conciencia acerca de cómo se hacen prevalecer en cada caso en particular este interés superior de los más pequeños. Cuando hablamos de niños y adolescentes, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, estamos hablando de personas de existencia física hasta los 18 años de edad. Y otro principio fundamental que va a complementar el interés superior del niño es el derecho a ser oído. Y este principio se encuentra expresamente establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en este sentido quiero enfatizar acerca de varios aspectos. En principio, en este caso, cuando se hace referencia a oír al niño, en definitiva, no quiere limitarse la naturaleza jurídica de este principio a la escucha literal. No solamente se refiere a que al niño adolescente hay que considerar o valorar lo que transmite en su discurso, en su relato, de manera literal, sino que también es importante tener en cuenta el lenguaje no verbal o el lenguaje paraverbal. Entonces, quien vaya a ejercer esta facultad, quien vaya a utilizar como recurso o herramientas que en la segunda etapa de esta clase voy a ampliar algunos aspectos porque ya se relaciona más al ámbito procesal, debe hacerlo a partir de lo que denominamos muchas veces escucha activa. Entonces, los niños se expresan con sus palabras, por supuesto que sí, pero al igual que las personas en general, inclusive los adultos, se expresan también a través de su posición corporal, de sus gestos, de su tono de voz. Entonces es importante que cuando escuchamos a los niños podamos tener en cuenta, podamos valorar si lo que expresan lo hacen con tristeza, con angustia, con apatía, si lo hacen con ansiedad, si lo hacen con alegría. Entonces, desde este lugar podemos
en esta escucha activa, ir sumando algunos elementos que son valiosos al momento de tener que resolver un conflicto judicial en el cual el niño se encuentra siendo de alguna manera protagonista, o muchas veces, cuando hablamos de los procesos judiciales de familia y los padres están separados y se tienen que resolver algunos aspectos como la tenencia o el cuidado personal, un régimen de comunicación o visitas o alimentos, queda como una especie de trofeo de batalla. Entonces es importante poder escucharlo y conocer un poquito más cuál es su situación. Y otro principio que también va a articular con este interés superior del niño es la autonomía progresiva, que además de estar reconocida en su cuerpo general, me refiero al cuerpo normativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, también se va a encontrar este principio expresamente establecido conjuntamente con el interés superior del niño y el derecho a ser oído en el artículo 639 del Código Civil y Comercial actual, que van a ser de alguna manera también estos tres principios las bases o sustentos de lo que para el Código Civil anterior argentino se denominaba patria potestad y que para el Código Civil y Comercial actual se denomina responsabilidad parental. Y esta autonomía progresiva, que también es muy importante, quiere decir que cuanto mayor autonomía vaya a demostrar o ejercer ese niño adolescente, menor va a ser la representación que necesite de un adulto. Y esta autonomía no solamente se va a demostrar a través de la edad cronológica de este niño o niña adolescente, por supuesto que es importante considerar en este derecho que tiene a ser oído la edad, si tienen 5 años, si tienen 13 años o 16 años, por ejemplo, pero también es importante que la autoridad que vaya a ejercer esta escucha activa pueda considerar su madurez, la madurez psicológica y la madurez emocional. Entonces, teniendo en cuenta la articulación de estos principios, se puede priorizar especialmente el primero que le mencioné, que aparte es integrante del título de la clase de hoy, que es el interés superior del niño. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de este interés superior del niño? ¿Por qué hablamos del derecho del niño a ser oído? Porque es importante enfatizar que también se debe tener en cuenta su autonomía progresiva, porque justamente los niños y adolescentes ya no son menores devenidos a menos en este nuevo paradigma, ya no son objetos de protección, sino que son sujetos de derechos. Y estos derechos que tienen los niños y adolescentes, basados principalmente en estos valores que les mencioné, reitero, interés superior del niño, derecho al niño a ser oído y autonomía progresiva, son inherentes a su condición de persona, y entonces podemos hablar que son derechos subjetivos porque son sujetos, y estos derechos se encuentran reconocidos en diferentes leyes, por lo que pasan a ser también derechos legales, y además se encuentran reconocidos en la Constitución Nacional Argentina, y estos derechos pasan a ser además fundamentales o constitucionales, y al estar reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también en otros tratados internacionales y declaraciones internacionales, pasan a ser los derechos convencionales. Es importante considerar todos estos aspectos a nivel general, especialmente cuando hay que resolver conflictos, especialmente cuando me refiero a resolver conflictos no solamente en el ámbito judicial, sino en el ámbito administrativo, para, por ejemplo, lograr que los niños que generalmente en situaciones difíciles como las que mencioné van a ser los más vulnerables, los más débiles, los más frágiles, puedan salir de esta posición en la que muchas veces los adultos de alguna manera los van a involucrar. En relación a los niños y adolescentes, entonces, hay derechos que se entienden que son como más importantes de preservar, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, a la alimentación, al tener una vivienda digna, el derecho a la familia, ¿no? También el derecho que tienen a poder expresarse libremente,
en este sentido estos castigos corporales que yo les comentaba, que eran admitidos en un paradigma o modelo anterior, por supuesto que con estas nuevas normas, considerando a los niños sujetos de derecho, ya quedaron, digamos, fuera de este contexto o desde este modelo actual. Y por supuesto que si nos encontramos en situaciones donde los niños son víctimas de agresiones, ya sea de agresiones físicas, que atentan básicamente contra su integridad corporal, como violencia psicológica, emocional, económica, entre otras variantes. Entonces, por supuesto que hay que efectuar la correspondiente denuncia, se formará el expediente judicial correspondiente en el ámbito de familia, o inclusive muchas veces, de acuerdo a cada caso en particular, se formará la causa de la correspondencia o la educación hacia niños y adolescentes. Entonces, en este sentido, es importante, por supuesto, poder considerar en cada caso en particular, porque la ley en general, las normas en general, cuando nosotros queremos acercarnos a alguna acepción, a algún concepto, a alguna naturaleza jurídica acerca de la ley, son reglas sociales obligatorias y que son generales y que se aplican en toda una sociedad. Entonces, en este sentido, es obligación en principio del magistrado de la causa o del expediente que va a resolver oportunamente una situación judicializada, la de aplicar la ley general a cada caso en particular. Cuando hablamos de los temas de familia, los expedientes o las situaciones fácticas judicializadas pueden ser similares, pero nunca un caso es igual a otro. Entonces, en esta situación es relevante que el juez pueda adecuar estas normas a cada caso en particular, no solamente el juez de la causa, sino también otros funcionarios, empleados judiciales y también los abogados que trabajamos en el fuero de familia. Es importante considerar todo esto que estoy comentando en la primera etapa de la clase desde el momento de la consulta. Cuando llega muchas veces el padre o la madre a plantearnos una situación conflictiva, donde los niños y adolescentes son parte de esa situación, es importante también que los abogados podamos llevar adelante este recurso tan importante que nos brinda la interdisciplina, que es la escucha activa, y poder escuchar realmente lo que nos transmite el consultante, porque muchas veces los abogados nos vamos estructurando y trabajamos en muchas ocasiones de manera automatizada. Entonces, cuando tenemos el consultante en nuestro estudio jurídico o en nuestra oficina y estamos escuchando su relato, lo que hacemos muchas veces es ir pensando paralelamente qué artículo, qué disposición de qué ley se va a aplicar a cada caso en particular. Entonces, en realidad lo que hacemos es oír para encuadrar esa situación en algún marco normativo. Y en definitiva, lo que tenemos que lograr es llevar adelante esta escucha activa con esta responsabilidad que de alguna manera la ley nos constriñe a cumplir, que es priorizar los derechos de los más pequeños, porque el consultante que llega a la oficina, que generalmente es un adulto y que habitualmente es el padre o la madre, cuando actúa en un expediente judicial, va a actuar habitualmente por derecho propio en representación de su hijo menor de edad. Y cada uno de nosotros como abogados, cuando patrocinemos a una parte en un expediente judicial, ya sea el actor o el demandado, vamos a patrocinar a ese adulto que al mismo tiempo va actuando en representación de los niños, de los más pequeños. Y en este sentido también tenemos que estar conscientes y en este sentido también tenemos que focalizar nuestro trabajo, ¿no? Y el objetivo es estas herramientas que nos brinda las distintas normas en los distintos países a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero podemos encontrar leyes de distintas jerarquías que nos pueden brindar herramientas legales, pero también es importante que los abogados que trabajamos con los temas de familia podamos comprender que para priorizar ese interés superior de los niños, muchas veces la ley no es suficiente. Entonces tenemos que
trabajar de forma multi o interdisciplinaria, tomar recursos que nos brinda, por ejemplo, la psicología, la sociología, el trabajo social o la medicina, para justamente poder patrocinar, representar y ejercer nuestra labor de la forma más idónea posible. Y la ética también está relacionada en, por supuesto, defender los intereses de nuestro cliente, generalmente el padre o la madre, pero también nuestra ética está relacionada en respetar los intereses de los más pequeños que, como les comenté en distintos momentos de esta exposición, son los niños y adolescentes, personas para la Convención y para la República Argentina también en principio hasta los 18 años de edad, menores de edad, quienes se encuentran en un estado de mayor fragilidad o vulnerabilidad cuando existen conflictos de familia y que en este sentido, además de utilizar las herramientas que nos brinda la ley y utilizar los recursos que nos brindan la interdisciplina y estar abiertos a esta escucha activa, priorizando los derechos de los más pequeños, también es importante el poder cumplir con la capacitación permanente y la capacitación constante, porque estos temas que yo estoy compartiendo con ustedes están relacionados a la especialidad del derecho de familia. Por lo tanto, las leyes vinculadas al derecho de familia lo que van a hacer es regular los vínculos entre los distintos integrantes de la familia y específicamente aplicar la ley a los efectos de resolver los conflictos familiares. Tenemos que entender que la familia es una institución dinámica, que como tal se va transformando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, hasta la década del 80 del siglo pasado aproximadamente, las tipologías de familia más habituales o hegemónicas eran aquellas que surgían a partir de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer que decidían tener hijos. Llamábamos familias nucleares. Pero también existían, especialmente en las zonas rurales, como otra tipología de familia tradicional hegemónica, las familias ensambladas, porque a las familias nucleares, padres e hijos, se les sumaban otros parientes, como tíos, primos o abuelos. Y con el transcurso del tiempo fueron transformándose estas estructuras familiares, ya sea por causas exógenas o endógenas, causas exógenas como por ejemplo cambios políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, pero también por la transformación o cambios de los integrantes de la familia, como por ejemplo la inserción de la mujer en el mercado laboral. Entonces, en la actualidad nos encontramos con familias contemporáneas. Lo que quiero decir es que no es que dejaron de existir las familias nucleares o las familias extendidas como familias tradicionales. Por supuesto que coexisten en la actualidad. Lo que quiero decir es que se fueron sumando otras estructuras familiares, donde hay niños y adolescentes también, como las familias homoparentales, la unión de dos personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres. Comento también que la República Argentina, a partir del año 2010, contamos con la ley de matrimonio igualitario, entonces es factible las familias a partir de la unión matrimonial o de la Hola, doctora. convivencia sin matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Existen también las familias monoparentales, el papá con los hijos solamente o la mamá con los hijos solamente, y familias ensambladas para dar un tercer ejemplo de familias contemporáneas que son Hola, hola. cuando se conforman a partir, sí, Hola, perfecto, doctora. de dos personas que han tenido relaciones digamos, de relaciones anteriores, han nacido hijos, conforman una nueva familia con hijos de estas relaciones anteriores, que son las que se llaman habitualmente la unión de los tuyos, los míos y los nuestros, porque de estas familias ensambladas, de esta nueva unión, nacen hijos también. Y esta Doctora, muchísimas transformación gracias. familiar y Vamos las a hacer, distintas vamos a hacer una estructuras, pausa. Hola, doctora. perfecto. Doctora.